Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 9. Buenas tardes. Hoy, 30 de octubre, vamos a presentarles la clase sobre infección intraabdominal. Claramente, una demostración de un trabajo en equipo. Soy Manuel Guzmán del Hospital Vargas y aprovecho para agradecer de nuevo a 1113, a Elías, a Mario Comenda, por hacer posible estas presentaciones que espero encuentren de utilidad. ¿Cuál va a ser la agenda? Sin duda, para que una infección intraabdominal pueda resolverse, lo primero es que haya buena cirugía. Lo demás viene después. ¿Cuáles son los antibióticos? ¿Qué se escoge inicialmente? ¿Cuánto tiempo? Vamos a dar ejemplos de diverticulitis y de apendicitis. Pero la clave es que en el primer momento del tratamiento con el paciente haya una buena solución al foco infeccioso. Ningún antibiótico, por más nuevo que sea, sustituye la solución de una infección vesicular, de una apendicitis, de una perforación colónica por divertículos o por trauma o por herida de arma de fuego. Lo primero es que haya una buena solución quirúrgica con buen control de la fuente, con buen control del origen de la infección. Y algo que ayuda y que sin duda hace diferencia, una vez resuelto adecuadamente el foco de la infección, es que se escojan bien los antibióticos. Este es un trabajo que ya lleva tiempo, pero que demuestra que si el tratamiento empírico inicial de antibióticos es apropiado, los pacientes tienen mucho chance de curar. En cambio, si no se escogen bien los antibióticos, especialmente en casos complicados, el chance de que haya que reintervenir o que haya que cambiar antibióticos es mucho mayor. Cuando uno va a usar antibióticos, debe tratar de escoger el antibiótico apropiado. ¿Y qué es un antibiótico apropiado? Para esta exposición usamos el término para referirnos a antibióticos que se utilizan empíricamente y ante los cuales el germen implicado es susceptible. Es posible tener varios antibióticos apropiados para una misma infección y no necesariamente que salga sensible en el antibiograma significa que ese es el para ese cuadro. Para poder elegir el antibiótico apropiado hay que tener un diagnóstico preciso, hay que conocer la etiología más frecuente en los distintos tipos de infecciones, hay que saber los patrones de resistencia en el país, en la ciudad, en el sitio donde estamos trabajando, así como cuáles son los mecanismos de resistencia más comunes. Y hacer una buena historia, porque hay factores en la historia del paciente que pueden modificar la microbiología. Si el paciente ha recibido antibióticos previamente, si ha estado hospitalizado con anticipación, si viene de un hogar de ancianos, cuáles han sido las cirugías recientes, si es comprometido. Entonces, para ese uso de antibióticos empíricos en infección intraabdominal, hace mucha falta con la microbiología. Y ya les voy a dar ejemplos de algunas guías recientes y después vamos a entrar un poco en el detalle de la microbiología. Esto viene del libro de la Organización Panamericana de la Salud, de Guía de Tratamiento de las Enfermedades Infecciosas. Ya se han hecho 8 ediciones, la primera fue en el 2000. Y en esa guía, cuando se habla específicamente de infección intraabdominal o peritonitis secundaria, se recomienda como primera opción ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico o amoxicilina sulbactam donde está disponible, o metronidazol combinándolo, o metronidazol más gentamicina. Estas son las recomendaciones que hace este grupo de expertos para la OPS. Otras opciones sería usar una cefalosporina como cefotaxima combinada con metronidazol, o metronidazol más gentamicina, o clindamicina más gentamicina.
La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas publicó por última vez en enero del 2010 sus recomendaciones de tratamiento de infección intraabdominal, pero en este momento se están desarrollando las nuevas guías, y si uno trata de acceder a las guías del 2010, la información que le da es que están por salir las del 2010. La Sociedad de Infecciones Quirúrgicas publicó en el 2017 sus recomendaciones de tratamiento para infección abdominal y dividen a los pacientes en dos grupos: los que tienen bajo riesgo de complicación y los que tienen alto riesgo de complicación. Y en ese grupo de alto riesgo incluye más de 70 años, que haya una enfermedad maligna subyacente, que haya enfermedad cardiovascular, que haya enfermedad hepática o cirrosis, hipoalbuminemia, que no se haya podido controlar bien la fuente y que haya un retraso en el inicio del tratamiento o en la solución de la fuente de la infección. Con ese dato de por medio, ellos para los pacientes de alto riesgo recomiendan el uso de carbapenem, cualquiera de los disponibles, pues toripenem o meropenem o imipenem, o la combinación de cefalosporina con metronidazol o astrional con metronidazol más vancomicina. En los pacientes de riesgo bajo puede ser un solo agente como ertapenem o piperacilina tazobactam o moxifenil. Pero lo importante de saber si estas recomendaciones van a funcionar o no es saber si los protagonistas son los mismos, han cambiado. Para la publicación de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Infectología en el 2010, hicieron varios estudios prospectivos de la microbiología de infección intraabdominal, y entre los organismos facultativos, sin duda, Escherichia coli es la primera, 71%, seguida de Klebsiella, Pseudomonas, pero sobre todo Escherichia coli. En el caso de los anaerobios, Bacteroides fragilis y otros bacteroides se llevan el liderazgo, seguido de otros tipos de organismos anaeróbicos. Y en el caso de los cocos, enterococos o otras especies de estreptococos. Con eso en mente, es bueno que sepamos cuál es la resistencia local en esos organismos que acabamos de mencionar y cómo eso modifica la selección inicial de antibióticos. Realmente el momento clave de usar antibióticos apropiados en las primeras 24 horas, y ni en el mejor laboratorio de microbiología hay un resultado de cultivo disponible en el momento en que uno opera al enfermo o apenas en las primeras horas. Por lo tanto, la selección debe ser empírica, pero basada en epidemiología y patrones de susceptibilidad local. Y eso solo es posible si uno, cuando hace una cirugía, toma cultivos, aun en casos que no son especialmente serios. Pero la única manera de conocer el patrón de resistencia es haciendo cultivos en el momento inicial del enfermo. Por lo tanto, juega un papel, un nuevo protagonista en el manejo de la infección intraabdominal. Ya dijimos el papel clave del cirujano, pero los microbiólogos ayudan a identificar y conocer las bacterias más frecuentes y patrones de resistencia. Estos son datos viejos venezolanos de hasta el 2009 en pacientes ambulatorios y hospitalizados, y ahí destaco el alto porcentaje de resistencia a quinolona para aquel momento. Estas barras son ciprofloxacin, y en relación a cefalosporinas de tercera generación, fíjense que el porcentaje de resistencia ya en aquellos años estaba superando el 10%, 8%, a tener en cuenta para la selección. Venezuela fue parte hasta el 2020 de un estudio muy importante de vigilancia de resistencia en negativos aislados de infección intraabdominal, y Napoleón Guevara, con los colaboradores del estudio SMART, publicaron en la revista chilena de infectología los datos hasta ese momento, hasta el 2011. Y aquí se confirma que hay una proporción de resistencia a cefalosporinas de tercera generación importante, 20-22%,
se confirma el dato de resistencia a quinolona y sorprenden por lo alto el porcentaje de resistencia a ampicilina sulbactam, que como ya vimos en la recomendación de la OPS, figuraba como la droga recomendada para terapia empírica inicial. Esto es de ese mismo trabajo y vean que más o menos 20% de las Escherichia coli aisladas en ese estudio fueron productoras de Blay. Ese número es mayor cuando se trata de Klebsiella y bastante menor en el caso de Proteus. Hay que tener en cuenta que probablemente recibimos muestras de infección intraabdominal más en los pacientes complicados que en los que no lucen complicados. O sea, que estos números pueden tener un sesgo hacia infecciones más graves, pacientes que ya han tenido antibióticos con anticipación. En estudios más recientes, tenemos el estudio Atlas, que evalúa distintos antibióticos. Se confirma lo de la resistencia a cefalosporina de tercera generación, inclusive ceftarolina, que es una nueva cefalosporina de quinta generación, no actúa sobre las coli productoras de beta-lactamasa, pero sí antibióticos como ceftazidima avibactam, fíjense, prácticamente sin resistencia, algo parecido para carbapenem y también para la ampicilina. En el caso de Klebsiella, se confirma lo que dijimos antes, un poquito más bajo el porcentaje de resistencia a cefalosporinas de tercera, pero sigue por encima del 20%. Y la buena actividad de los comparadores, meropenem, tigecyclina o ceftazidima. Este es un dato al cual tuve acceso recientemente, que es el resumen de lo que hemos enviado desde Venezuela al estudio SMART hasta el año 2020. Ya este año no estamos siendo parte de ese estudio. Pero lo importante es que los datos que habíamos dicho se confirman. Fíjense, cefotaxima, el porcentaje de resistencia casi 30%. En el caso de ciprofloxacina, más de casi 55%. En cambio, antibióticos como los carbapenem, imipenem solo o la nueva versión que es el imipenem con relebactam, que todavía da una sensibilidad mejor, en algunos casos resistente a imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam, aztreonam con alta resistencia. O sea, hay antibióticos nuevos, hay antibióticos que ya estaban, como los carbapenem, que en el estudio SMART siguen demostrando efectividad a los antibióticos como ertapenem, imipenem combinado, ceftazidima avibactam. Hay opciones, coli sigue siendo el principal protagonista. Recordar lo de la quinolona, recordar lo de las cefalosporina de tercera generación. Y en un estudio paralelo al estudio Atlas, en datos hasta 2019, se ha demostrado que esas altas resistencias en enterobacterias a cefalosporina de tercera generación es por la presencia de enzimas como la CTXM, que inactiva las cefalosporinas de tercera generación de la aztreonam. También hemos visto algunas especies de Klebsiella, sobre todo, que son resistentes a carbapenem, muchas menos, 33 en este estudio, y eso se debe a la presencia de una enzima como la KPC, que es una carbapenemasa que puede hacer resistente la bacteria porta. ¿Qué decir de los bacteroides, de los anaeróbicos? Es un trabajo que ya tiene algún tiempo de la Sociedad Argentina de Microbiología. Pero fíjense que antibióticos como la clindamicina, que lo hemos usado por muchos años como antianaeróbico, hay un 22% de resistencia, moxifloxacina 8%. En cambio, ampicilina sulbactam, metronidazol, tigecyclina tienen excelente actividad antianaeróbica. Y uno, en un esquema empírico de tratamiento de infección intraabdominal, debe combinar acción sobre los facultativos como Escherichia coli y acción sobre anaeróbicos. Y aquí hay varios que dan esa dual combinación: ertapenem, doripenem, tigecyclina. ¿Cuánto tiempo se debe tratar una infección intraabdominal complicada? Cada vez más vienen trabajos que sugieren que en duraciones más cortas,
podemos tener iguales resultados. Y este es un trabajo que se publicó en el 2015. Y la respuesta final es que los pacientes que recibieron antibióticos hasta 2 días después que ya no tenían fiebre ni leucocitosis ni había ido, tuvieron un curso igual que los que se les dio 10 días de todas. En esos pacientes, la observación final era que no hubo recurrencia de infección intraabdominal o muerte en la comparación de ambos grupos. Aquí está esto en detalle. Fíjense que la infección intraabdominal recurrente fue igual en el grupo en el cual duró menos el uso de antibióticos que en los que duró el tiempo fijo de los 10 días, algo parecido con los que fallecieron o con el diagnóstico. Fíjense, en los pacientes con infección en el sitio de la herida, le fue mejor al grupo que recibió los antibióticos por tiempo corto. Y aquí están los sitios de donde fue la infección después de este tipo de tratamiento. Este trabajo, ahí está la bibliografía para que vean todos los detalles de lo importante de la demostración que tratamientos más cortos, 5, 6, 7 días, pueden ser suficientes y no hay que irse a esos rígidos esquemas de que no puede ser menos de 14 días. ¿Qué decir de, por ejemplo, una diverticulosis aguda? Esto, en la época preintervencionista, solo se podía solucionar con cirugía. Hoy en día, algunos o muchos de esos accesos ser drenados por el radiólogo intervencionista competente que coloque un catéter y ayude a la libre de esta situación. Y se pregunta el autor de este trabajo publicado en 2014, ¿cuál es el mejor tratamiento para una diverticulitis aguda que hay peritonitis purulenta dudosa? Recuerden esta clasificación de la diverticulitis, de los distintos estados de la clasificación de Hinchey, cuando hay claramente ese el peritoneo, es el grado más avanzado de esta clasificación, pero aquí están las opciones y ellos hacen este flujograma en aquellos pacientes con peritonitis localizada. Se van solo con el tratamiento con antibióticos. Si no mejora el enfermo, se le hace una tomografía y si el absceso es grande, de más de 2 centímetros, se mantienen los antibióticos y se intenta un drenaje percutáneo. Si no mejora, en esos pacientes se hace una laparoscopia y dependiendo del hallazgo, si hay heces en el intestino, sin duda se impone la operación de Harman. En el caso de que sea de peritonitis difusa sin presencia de heces, bueno, se puede contemporizar entre el lavado peritoneal o hacer de una vez la operación. Hasta ahora, la impresión de estos autores es que el lavado peritoneal puede ser una eventual alternativa a la cirugía, a la derivación y colocación de colostomía en los pacientes con diverticulitis. Hay un trabajo más reciente, poco insistiendo en el tema, y la respuesta fue comparable en cuanto a la operación de Harman o el lavado laparoscópico. La necesidad de reintervención fue menor en los que fueron a lavado laparoscópico y uso de antibióticos endovenosos. Es un tema que está en desarrollo y que demuestra que pueden haber alternativas variables de manejo de las condiciones. En conclusión de este trabajo de análisis de medicina, el lavado laparoscópico puede ser una opción en el manejo de la diverticulitis perforada con peritonitis purulenta. Y ahora ha surgido toda una controversia. Si la apendicitis aguda puede ser una enfermedad de tratamiento médico, es la cirugía que más se practica, por lo menos hasta tiempos muy recientes. Y hoy en día se ha abierto la posibilidad que se trate médicamente la apendicitis aguda. Y esto es lo que este trabajo trata de resumir. Si nos vamos primero con antibióticos y esperamos,
o a todos los pacientes de la cirugía. Es la enfermedad que más lleva a cirugía de emergencia abdominal. Se estima que entre 7 y 14% de los individuos en algún momento de su vida tendrán que ir a una operación, y sin duda la laparoscopia ha hecho que esto sea una cirugía de muchísima mejor tolerancia, disminuye el riesgo de infección en el sitio de la intervención, más rápidamente se restablece el tránsito intestinal y se restablece la posibilidad de volver a la vida normal, mucho antes que lo que antes pasaba con la laparoscopia. Sin duda sigue siendo la recomendación: cirugía para los pacientes con apendicitis no complicada. Pero hay enfermos que quieren otra alternativa, y por eso está este tipo de trabajos en los cuales se da antibióticos. Este es un trabajo que usó 2 líneas de antibióticos: moxafloxacina sola, oral, o 2 días de ertapenem endovenoso seguido de levofloxacina oral. Y en este trabajo se definió como éxito pacientes que se podían ir del hospital sin cirugía y que no tuvieron en el siguiente año apendicitis recurrente. Bueno, en ambas ramas, tanto los que recibieron moxifloxacina oral como los que recibieron el ertapenem endovenoso a 5 días de levo y metronidazol, hubo más del 65% de éxito, por lo cual se abre como alternativa en pacientes seleccionados que no quieran la intervención, que por alguna razón tengan temor. Puede ser una alternativa el tratamiento con antibióticos y con rechazo de la cirugía. ¿Qué antibiótico elegir? ¿Cuándo empezar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo quitar? ¿Cuándo reiniciar al paciente? Bueno, ahí es que nos llaman, pues. Ahí es que aparecen los infectólogos, cuando las cosas no van tan bien, cuando el paciente sigue con fiebre, a pesar de que hemos usado 1, 2, 3 antibióticos. Usualmente usamos la estrategia de desescalación. Usamos antibióticos de amplio espectro cuando las cosas no van bien, y al tener microbiología o tener respuestas, pues vamos ajustando y limitando el espectro en lo posible. Ese desescalamiento puede seguir de terapia secuencial y al final lo que ya de terapias de corta duración. ¿Cuál antibiótico? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, ya vamos a dar pocas cosas sobre esto. Pero no olviden que si uno se equivoca al escoger un antibiótico en un paciente que está gravemente enfermo, el enfermo se puede morir. Y por eso hay que escoger bien los antibióticos del principio. Este es un trabajo muy viejo de pacientes en septic shock, en el cual se demostraba, considerando hora cero el momento de la fiebre, el escalofrío, la hipotensión, que si el antibiótico apropiado se daba tarde en el día, el chance de sobrevivir era bastante menor que si desde el primer momento usaban el antibiótico apropiado. Fíjense que a las 36 horas de espera para indicar el antibiótico correcto, el chance de sobrevivir era bien bajo. Equivocarse en el antibiótico al principio puede significar la diferencia entre vivir o no vivir. 2 palabras sobre profilaxis. La profilaxis persigue reducir la incidencia de infección en el sitio quirúrgico y minimizar los agresores. Sin duda, están aprobados como recomendación de alta evidencia la profilaxis antibiótica. Y claro, que haya todas las recomendaciones de lavado adecuado de manos, preparación del sitio quirúrgico, etc. Y eso puede ser hasta en los sitios más sencillos, como sale esta fotografía de un trabajo en Lancet sobre la ventaja de tomar profilaxis, sea Sierra Leone, sea en el hospital más sofisticado de la ciudad de Caracas o de Puerto Rico. Aquí están las recomendaciones de profilaxis. En la parte gastroduodenal
como por ejemplo cirugía bariátrica, cirugía de páncreas, cefalosporinas de primera generación pueden ser suficientes. Aquí está toda la lista de los procedimientos y de cuáles deben ser los antibióticos a usar. Si algo es difícil hoy en día, es demostrar ventajas de uno sobre otro después de tantos años de infección. Sin duda, el tratamiento de la infección intraabdominal se beneficia del aporte de muchos protagonistas. Como en la vida, hacer las cosas solos es mucho más difícil. Y en estos tiempos de tormenta, calamidades, con solidaridad, comprensión, respeto y defensa de los valores fundamentales, incluyendo la libertad y la democracia, saldremos adelante. Yo quiero terminar diciendo que no reconozco a mi país, donde al joven que protesta lo maltrata. No es mi país el que el militar disidente lo torturan hasta matar. Quiero volver a encontrarme con la Venezuela incluyente, pacífica, donde se pueda prosperar y avanzar y donde no haya que inmigrar. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.